Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos al programa Será Posible, Carolina. Hoy, 19 de abril 2021, a 7 semanas de una segunda vuelta a Perú. Nos encontramos con la triste realidad de tener 433 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, determinados del 17 al 18 de abril. Es triste, ¿verdad? Es penoso tener que ver que nuestro sistema está colapsando por un tema que debemos de ser ya como ciudadanos responsables, medir las consecuencias. Se han extremado las medidas, pero también es parte y la responsabilidad de todo ciudadano de cuidarse, ¿verdad? Hoy tenemos a la fecha, tras un año de pandemia, 57.230 fallecidos según el MINSA. Y el SINADEF, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, reporta fallecidos al 158.994 personas.
Ahora no solo basta llevar las mascarillas bien puestas, sino también el protector facial para ingresar a todo establecimiento. Nuestros países vecinos también están en situaciones similares. La gestión pública peruana está abocada a vacunar de forma acelerada para poder proteger a nuestros adultos mayores y al personal de primera línea. Se ha cambiado la forma de vacunar, ya que se estaba desvirtuando el sistema inicial. Recuerden que estaban empezando a vacunarse varios colegios profesionales que no mencionaré, pero vamos, ciudadanos, parece que los malos procederes son inevitables en nuestra sociedad. A cuidarnos todos, a ser responsables todos, y a ponerse en la fila y a no saltarse el padrón establecidos. Así también se hace ciudadanía. Este es Será Posible Carolina, le saluda la licenciada Carolina Cortés. Y si usted quiere apoyar el periodismo independiente, puede hacerlo a través de las billeteras electrónicas Yape o Yunki, o Tunki, ¿no? Perdón, Tunki o Yape al 9859-59772. Este 6 de junio, y ya entrando al plano que nos va a tener tal vez en inquietudes en estos tiempos, pero que nos sirva para reflexionar, no solamente para inquietarnos, sino para hacer docencia política, para analizar qué es lo que acontece en nuestro país. Este 6 de junio los peruanos deberemos ir a votar por dos candidatos extremos de opciones polarizadas, muy alejadas del centro y muy distante de un inicial 68% que no votaron por ninguno. Este 68% es una expresión de quienes votaron por otras opciones políticas, ¿verdad? Pero vamos, hay que recordarles que el verdadero ganador en la primera vuelta, ¿cuál fue? El ausentismo. Claro, claro que sí, ¿verdad? Tenemos que recordar que estamos en pandemia. Bueno, las alarmas se encienden porque existen ciertas dudas en estos resultados. Lo que no vaya a alarmarnos luego es que muchos ausentes hayan votado por telepatía. Extraño que no se exija el pago de multa. Bueno, vamos a creerle que es por la pandemia. Según la encuestadora Ipsos, el 41% de peruanos cree que el candidato por quien votó en primera vuelta debiera apoyar a Pedro Castillo. Un 27% opina que debería apoyar a Keiko Fujimori. Hay un 24% que dice por nadie, en eso me incluyo, y un 8% no precisa. Mi opinión es que este 6 de junio vamos a votar por un populismo de derecha versus un populismo de izquierda. En América Latina todavía seguimos pensando así. Y es que así hemos seguido votando, aunque en el resto del mundo ya esas polarizaciones están siendo relegadas a políticas más centradas en las realidades viables de cada nación, en resolverle los problemas oportunos. Todavía acá estamos pensando a quién echarle la culpa, si a uno o al otro. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero poco se ha dicho que el ciudadano peruano en realidad no cree en la clase política y al no tener un mayor compromiso con un partido político de trayectoria y ningún político que realmente se identifique en realidad y con 18 candidatos a la carta, esto pues es el resultado. Se diversificó el voto, sumados al inmenso voto del ausentismo, el voto duro de estas minorías, Fuerza Popular y Perú Libre, avalados por esos partidos muy segmentados, han dado estos resultados. Claro está que falta que los órganos electorales expliquen las denuncias sobre las diferentes irregularidades en cuanto al llenado de actas que difieren de la verdadera expresión de los votantes, ya que según miembros de mesa y personeros muy jóvenes, fueron casi obligados a firmar actas en blanco por personal de la OMPE en plena madrugada si querían regresar temprano a sus casas. Estas denuncias son de los partidos Renovación Popular, Victoria Nacional, Juntos por el Perú, PPC, Partido Morado y que seguramente darán sus conferencias de prensa en algún momento. Vamos a pensar entonces qué es el populismo. El populismo se ha impregnado en sociedades como la nuestra
ya que les ha sido muy fácil controlar el pensamiento crítico de los ciudadanos, ya casi críticos, muy pocos, ¿verdad? Al segmentar una educación pública muy básica, pues. El agudizar los problemas sociales y postergar el desarrollo de cada comunidad son los factores perfectos de los populismos que en elecciones se acercan como los grandes salvadores de ese importante grupo de ciudadanos que siempre son engañados. Vamos a recordar un poco qué hizo el partido de Fuerza Popular, partido de la señora Keiko Fujimori, en el último quinquenio. A ver, si alguien me lo puede comentar allí. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? No obstaculizó las medidas en la educación que el entonces ministro Saavedra planteaba. Hoy todos sabemos que el ministro Saavedra fue espectorado por ese populismo de derecha, que cuanto más ignorante tenga un pueblo, es mejor. Así, de miedo, seguirán votando por ellos. Por otro lado, porque siempre hay que analizar a ambos lados, y esto es lo que hace este programa, el maestro Pedro Castillo, quien en realidad está representando a Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción, fue acumulando votos en ese Perú profundo, que todos se acuerdan solo en elecciones. Y al ofrecer la toma de Lima, que se redistribuirá la riqueza, ha hecho que los más miedosos de este país se inclinen a votar por Keiko. Ese populismo de izquierda, que para ser iguales hay que quitarle al que tiene, ya parece hasta ridículo, pero peligroso, pues, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo me van a quitar lo que yo tengo? Claro, ¿no? En una sociedad democrática no debiera suceder, pero peligroso si entregamos nuestro voto a quienes pretenden cambiar la constitución que rige en toda nación democrática. Ya sabemos qué pasa en países con esas ideologías. Entonces, esta diversidad de antagonismo nos divide, nos confronta entre peruanos. Y ello solo abona en favor de estos populistas que de llegar al poder siempre dirán que no pueden cumplir con sus planes de gobierno porque quienes lo antecedieron hicieron mal las cosas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Quiero pedirle a los ciudadanos que analicemos mejor su voto a 6 semanas de la segunda vuelta. Creo que a 200 años de independencia los peruanos merecemos ser dueños de nuestro destino y no entregarle a ningún populismo que nos ofrece más de lo mismo. Exijamos a los candidatos a que tengan por lo menos 2 debates. Uno en el que planteen 5 estrategias puntuales en 2 aspectos. En el primer debate puede ser educación y reactivación económica. 5 aspectos puntuales, ¿qué es lo que harían en esas medidas? ¿Verdad? En un segundo debate, otros 2 temas importantes como es salud y economía, ¿no? Para que también nos den 5 estrategias puntuales, pero viables, corto, mediano, largo plazo, no que voy a hacer, veremos. Esos discursos muy románticos ya deben determinarse en una sociedad que está urgida de resultados concretos. No se olviden que también existe el voto viciado, que es una expresión democrática y que está avalado en la Constitución en el artículo 184. Y es más, también tenemos esta forma de nuestro órgano electoral en que nos permite realizarlo en el artículo 365, en el título 14. Así que no olvidemos, esa ley de órganos de elecciones, ¿no? Esa ley orgánica de elecciones es importante y fundamental porque también forma parte de la democracia. El voto viciado es una expresión democrática de aquellos que no les da miedo, no les da ningún miedo estos populismos baratos. Ese sector que se está empezando a despertar. Esperemos que no despierten muy tarde, ¿no? Y que sea al final la salida más democrática. Porque la gran fragmentación del voto en las urnas, que ha dado en primer lugar al sindicalista de izquierda radical, a Pedro Castillo, es porque representa el voto rural, habitualmente olvidado por la clase política de nuestro país. Y ha obtenido ya, creo que se va por el 20% según el conteo oficial. El vencedor de esta primera vuelta ha dado un tirón de orejas, ¿no? Porque
está representando este sector D y E de las zonas más pobres del país. Es un desconocido en Lima, pero este grupo de personas que no se sienten representadas por ningún otro candidato, ha visto en él la oportunidad de poder ser atendidas esas formas de vida que quieren cambiar y que tienen derecho, y un legítimo derecho a querer cambiarlo, a que no reciban solo migajas. Bueno, ahí está la expresión y hay que escuchar, hay que entender a ese grupo de personas. No porque no votan por Keiko son terrucos, no porque no piensan como Keiko son terrucos. No, por favor. Cuidado, que populismo de derecha o populismo de izquierda al final terminan dividiendo un país. Castillo, el candidato Pedro Castillo, es un ejemplo perfecto del divorcio entre la sociedad urbana y la rural. Eso es lo que estamos viendo, con todo lo que venga detrás de él, con todo lo que representa el pensamiento radical de este grupo de izquierda. Por otro lado, Keiko Fujimori es un salto a un tenebroso pasado y a un más turbio presente. ¿Mm? Bueno, ella tiene un claro objetivo de libertar a su padre, ¿no? Eh, Además, aporta su propio bagaje, los escándalos políticos que la preceden. En la actualidad está en libertad vigilada, ¿no? Y antes de la primera vuelta ya amenazaba al fiscal Domingo Pérez y a los testigos claves de su caso que le investigan por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y obstrucción a la justicia. Su partido Fuerza Popular ha llevado al colapso al Congreso del país y forzado graves crisis institucionales como la acaecida en el 2019. Recordemos que las Fuerzas Armadas tuvieron que ser explícitos y apoyar la Constitución y sus instituciones, después que el partido de Keiko Fujimori se negara a acatar la disolución legal del Parlamento y la consecuente convocatoria electoral. Es amargo recordar la historia reciente, pero es bueno recordar el fracaso político en Perú para que no se repita. Estamos marcados por una profunda corrupción. De hecho, casi todos los presidentes de la República en el Perú, desde que recuperó la democracia, están siendo procesados por delitos de corrupción. El paso a esta segunda vuelta de estos candidatos extremos no es una perspectiva tranquilizadora para un país como el nuestro, que necesita una regeneración política serena e integradora. Ahí te lo dejo, Perú. Piensa en el país que quieres para tus generaciones. Nos vemos mañana en un nuevo análisis. Docencia política es lo que necesitamos para poder elegir mejor. Tú decides, tú eres el dueño de tu propio destino, pero veamos qué alternativas tenemos. No seamos solamente eh, determinados en una sola dirección porque eso es lo único que tengo que hacer y en eso me encierro. No, en un panorama democrático existen alternativas. Y así como hay populismo de derecha versus populismo de izquierda, también hay voto viciado. Nos vemos el día de mañana. Esto ha sido su programa Será Posible Carolina, que será posible en la medida que exista democracia y que ninguna mano dura nos quite la libertad de expresión. Nos vemos el día de la mañana. Muchas gracias por su atención.